Es increíble lo que puede generar una infraestructura hecha por el gobierno, tanto para bien como para mal. Eso sí, nunca va a pasar desapercibida. Si pensamos para mal, tan solo hay que recordar la Estela de la Luz de Felipe Calderón, que hoy en día es solo un monumento a la corrupción, o el intento de aeropuerto de Enrique Peña Nieto en el lago de Texcoco, ambos repudiados por la población y plagados de corrupción. Y hablando para bien, dentro de lo más reciente, el impulso que se le está dando a los trenes de pasajeros, comenzando con la creación del Tren Maya. Y es justamente de los trenes aquí en México de lo que quiero platicarles el día de hoy. Porque nuevamente, en el tiempo de vida que lleva este país, a los trenes otra vez se les está viendo como una manera de impulsar nuestro crecimiento. Y digo nuevamente, porque desde el siglo pasado ya se veía como parte de la locomotora que impulsaba a nuestro país. Para conocer por qué estamos donde estamos y por qué países como China, Estados Unidos e incluso Rusia han apostado por los trenes. Estados Unidos tiene más de 200,000 kilómetros de vías, China más de 130,000 kilómetros y Rusia 87,000 kilómetros. Y nosotros, México, en pleno 2024, tenemos poco más, poco menos, entre 26 y 27,000 kilómetros de vías, de las cuales casi en su totalidad se hicieron desde el siglo pasado y en su mayoría están concesionados a particulares. ¿Qué fue lo que pasó? Si desde 1908 y hasta finales del siglo XX, los Ferrocarriles Nacionales de México fue una empresa del gobierno que dirigía todas las operaciones ferroviarias. Y el gobierno había hecho un muy gran esfuerzo desde 1902 para poder tener el control de la mayoría de los ferrocarriles en este país, consolidando sus esfuerzos justamente para 1908 con la formación de Ferrocarriles Nacionales Mexicanos. Porque antes de eso, eran los extranjeros y principalmente los estadounidenses quienes absorbían el sistema ferroviario y quería el gobierno detener la voracidad capitalista de los gringos. Y lo consiguió. Sin embargo, los problemas siguieron porque los extranjeros tenían poco menos del 50% del control ferroviario. Pero fue finalmente para 1937 con Lázaro Cárdenas quien decidió la nacionalización de los ferrocarriles mexicanos a través del decreto publicado el 23 de julio, quitando la administración a privados y eliminando la generación de concesiones, generando así que el Estado mexicano asumiera el control total del sector en ese momento y de esta manera poder trabajar el desarrollo de esta de una manera más adecuada y acorde a las necesidades económicas del país. Sin embargo, con el arribo de nuevas formas para transportarnos, el sistema ferroviario poco a poco fue quedando en el olvido. Y con la llegada del neoliberalismo a México, de la mano de los supuestos nuevos políticos tecnócratas de aquella época, que por haber estudiado en Gringolandia tenían la fórmula para hacer crecer a México, teniendo sus exponentes más importantes en el gobierno, con Salinas de Gortari, y seguido de él, Ernesto Zedillo. Y fueron ellos quienes comenzaron a rematar varias empresas nacionales con el argumento de que el Estado no podía ni mantener ni administrar nada de eso, y que vendiéndolas o concesionándolas a los particulares, como fue el caso de los ferrocarriles mexicanos, el gobierno ahorraría y obtendría alguna que otra ganancia, además de que buscaban reducir al mínimo la intervención del Estado en el aspecto económico. Algo así como lo que está buscando Milei en Argentina, pero un poco menos extravagante en las formas. El remate de los ferrocarriles mexicanos comenzó en 1996 y concluyó en 1998 bajo el gobierno de Ernesto Zedillo. Los argumentos que se daban eran los siguientes. En primera, la importante transformación de las relaciones entre la sociedad y el gobierno de las estructuras económicas del país en las comunicaciones y el transporte. En segunda, la escasez de los recursos públicos
que imposibilitaban al Estado realizar intervenciones que requerían los ferrocarriles mexicanos. En tercera, la necesidad de ampliar el acceso a la creatividad, lo que sea que eso signifique, y energía de los particulares en el desarrollo económico nacional para que mediante la participación de trabajo, tecnología e inversión permitan al Estado concentrar mayores acciones y recursos en el cumplimiento de sus objetivos básicos. Y la cuarta y última, que representa bastante bien y en gran parte lo que intenta el neoliberalismo, es la convicción de que no necesariamente un Estado propietario ejerce una más eficaz rectoría sobre la actividad ferroviaria. En general, habían unos cuantos puntos más, unas cosas más, pero principalmente esto era lo fundamental. Y así, desde 1995, en febrero, se aprobó la reforma al artículo 28 constitucional, permitiendo la intervención de privados en ferrocarriles. Y un año después, a finales de 1996, el día 16 de diciembre, se da la primer línea concesionada. Ferrocarril del Norte, 3.960 kilómetros de vías. La concesión se le daba a la empresa norteamericana Kansas City Southern Industries, asociada con otra empresa mexicana, Transportación Marítima Mexicana. La concesión tiene una duración de 50 años y la filial Transportación Ferroviaria Mexicana estaría operando toda esa línea. En junio de 1997 se da la segunda concesión de ferrocarriles, Ferrocarriles del Pacífico del Norte, al Grupo Ferroviario Mexicano, formado por Grupo México, Ingenieros Civiles Asociados y la norteamericana Union Pacific. Las líneas ferroviarias estarían operadas por la empresa Ferromex, con 6.200 kilómetros de vías, también con una concesión de 50 años. Y así varias concesiones se fueron dando. Otra de las más importantes ocurrió en julio de 1998 con Ferrocarril del Sureste. Y solamente te menciono estas tres porque estas fueron las de mayor cantidad de líneas férreas y nuevamente caían en manos de extranjeros y unos cuantos mexicanos que fueron favorecidos por el neoliberalismo. Por ejemplo, Kansas City compraría en el 2005 todas las acciones de Transportación Ferroviaria Mexicana, dejando fuera a la empresa mexicana con la que había obtenido la concesión, creando una filial de esta empresa aquí en México. Y posteriormente, Kansas City fue comprada por Canadian Pacific Kansas City. Y hasta el día de hoy, toda esta línea férrea está concesionada a una empresa canadiense. ¿Recuerdan el accidente que ocurrió hace algún tiempo cuando una locomotora llamada La Emperatriz desinstaló de este mundo a una señora que estaba intentando hacerse una foto? Pues es canadiense y estaba aquí con el motivo de la celebración de los 90 años de esa empresa. Por otra parte, Ferrocarriles del Sur fue comprada por Grupo Carso, de Carlos Slim, y esta, posteriormente, también en el 2005, la vendió a Grupo México, y ahora Grupo México es concesionaria tanto de Ferrocarriles del Sur como de Ferromex. Para quienes no les suena a Grupo México, es uno de los conglomerados empresariales más grandes de México, incluso diría yo también de América Latina. Tiene minas. Una muy conocida por lo que ocurrió es Pasta de Conchos. Pero, ¿qué ocurrió? En el 2006 ocurrió una explosión que ocasionó la muerte de 65 trabajadores y no fueron rescatados porque Grupo México suspendió este rescate. Quien está al frente de este conglomerado es Germán Larrea, dueño también de los cines Cinemex. Y algo que pinta de cuerpo entero a Grupo México es que en el 2010 fue considerada como la 9ª empresa menos ética del mundo. Y este señor, Germán Larrea, fue de los más beneficiados por la venta de muchas empresas nacionales. Y gracias a eso es que se convirtió en uno de los hombres más ricos de México. Pero no solo de México, sino también de Latinoamérica, al igual que Carlos Slim. Entonces, al final de todo esto, nuevamente nos encontramos con los trenes mexicanos otra vez privatizados, tanto por extranjeros
y uno que otro mexicano beneficiado por esta etapa neoliberal. Y estas empresas no hicieron nada en el desarrollo de estas vías y solo le sacaron provecho. Jamás hicieron lo que se comprometieron a hacer en el sentido de mejorar las líneas y la infraestructura gracias a su creatividad. El transporte de pasajeros quedó en el olvido bajo el argumento de que no era costeable. Antes de los 90, el servicio de transporte ferroviario se consideraba una actividad estratégica y por ende no era susceptible a privatizarse. La reforma que se hizo en 1995, si no estoy mal, es que se reclasificaba esta actividad como prioritaria, pero ya no como estratégica. Y en los 90, estas concesiones prácticamente fueron regaladas. Y aún así, las empresas privadas estaban buscando que les regresaran el dinero. Por ejemplo, en el gobierno del presidente Vicente Fox, pagó en el 2005 casi 13,000 millones de pesos por concepto de devoluciones de impuestos al valor agregado, o sea, de IVA, más intereses moratorios a Kansas City. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación llegó a la conclusión de que el gobierno no debía haberle devuelto absolutamente nada, pues esta empresa nunca acreditó haber pagado ningún monto de IVA cuando le compró la concesión al gobierno mexicano en 1996. Y aún así, sabiendo esto, desde 1997 esta empresa estaba solicitando que se le devolviera un IVA que nunca pagó. Y hasta el 2005, uno de estos gobiernos que trabajaban más que nada para las empresas que para los mexicanos, se lo dio con todo y recargos acumulados que nunca existieron. Todo fue un mal negocio para el país. Tan solo con este caso de Kansas City, esta empresa había pagado 1,400 millones de dólares por los ferrocarriles del norte. Y al final, en el 2005, se le dieron 13,000 millones de pesos. Ese pago representó alrededor de 1,100 millones de dólares. Haz la cuenta y date una idea de cuánto en realidad pagó esta empresa por una concesión de 50 años. Al final, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Primero, tenemos que tener memoria para que no nos vuelva a ocurrir esto por una tercera ocasión. Segundo, que ninguna privatización, por más mínima que sea, es por el bien de un gobierno y sus ciudadanos, sino por el negocio de unos cuantos. Por ejemplo, Ernesto Zedillo, quien fue quien privatizó nuevamente los ferrocarriles mexicanos. Este señor se convirtió en socio de la empresa ferroviaria Kansas City, integrante del Consejo de Administración de la empresa ferroviaria Union Pacific, y estuvo al frente de la junta directiva por alrededor de 12 años, hasta el 2006. Afortunadamente nos está tocando una época de cambios, y nuevamente se volvió a reformar el artículo 28 de la Constitución, que permite al Estado mexicano retomar el control de las vías férreas, y se estará centrando en el servicio de transporte de pasajeros, donde estará buscando aprovechar todos los kilómetros de vías ya existentes para crear una mejor opción de transporte sustentable, accesible y eficiente. Y de nuevo quiero regresar al principio de todo esto. Se nota cuando una infraestructura hecha por el gobierno está pensada para el pueblo y el crecimiento como nación, y los ciudadanos lo notan y lo aprecian, y sobre todo lo abrazan. Solo veamos el Tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles, donde muchos mexicanos solo van a verlos por admiración a lo que representan.